Estamos hoy aquí para explorar el impacto detrás del proyecto Creciendo en Prevención, una iniciativa de la Fundación ELECNOR en colaboración con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Nos acompaña hoy María Antonia Fernández Lluvero, representante de la Consejería, quien nos hablará sobre esta colaboración institucional con el proyecto. Toñi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por esta invitación. ¿Podrías describir brevemente el proyecto Creciendo en Prevención y el papel que desempeña la Consejería en este proyecto? Por supuesto, Creciendo en Prevención es una iniciativa que se desarrolla desde la Fundación ELECNOR en el marco de todas las acciones que tienen vinculadas a la prevención. En este sentido, uno de los aspectos a valorar, lógicamente, es la prevención de riesgos socioemocionales. Entonces, este es actualmente el desarrollo que tiene este proyecto. Desde el principio, la Consejería de Educación ha estado colaborando con el apoyo al proyecto, con esa coordinación institucional, asegurando que este proyecto se alinee con los objetivos pedagógicos de nuestra comunidad educativa. Y cuéntame, ¿cómo se inicia la colaboración entre la Consejería y la Fundación? Ya parte de hace unos cuantos años, en realidad, fue una propuesta que apareció por primera vez en el curso 2019-2020. Se presentó por parte de la Fundación ELECNOR en la Consejería una propuesta para trabajar el proyecto de Creciendo en Prevención. Decidimos en colaboración que esta propuesta se enmarcara para alumnado de primaria, concretamente en los niveles de tercero a quinto de primaria. Versaba precisamente sobre la prevención de los riesgos en el entorno más cercano, la regla de las 3C, la casa, el colegio, la calle, con unos memotécnicos que ayudaban a los alumnos precisamente a actuar de una manera adecuada ante los riesgos que podían eventualmente tener que soslayar. Para eso se aplicaba la regla del para, piensa y propon, las 3 Ps. Entonces, esta acción se articulaba en torno a unas actividades previas, a una actividad central con el asesoramiento de expertos de la Fundación ELECNOR, presencial en los centros, y finalmente unas actividades de refuerzo posterior que se podían proponer para que los centros los desarrollaran los docentes de una manera flexible. Justo a punto de abordar las primeras intervenciones educativas en los centros con esta propuesta de la Fundación ELECNOR, el Gobierno de España decretaba el estado de emergencia por la imparable extensión del COVID-19. Entonces, desde ese mismo momento, el equipo de Creciendo en Prevención, de nuevo en estrecha colaboración con la Consejería, comenzamos a trabajar en una modificación que permitiera desarrollar el proyecto de forma telemática mediante una herramienta digital, porque no podíamos abordar la presencialidad que estaba prevista. Esta herramienta se desarrolló con asesoramiento de especialistas y se incorporaron contenidos relativos precisamente a las medidas de prevención sociosanitarias que en ese momento tenían que desarrollarse. Entonces se desarrolló la regla de las 3 Ms para las mascarillas, los metros, las manos limpias, todo con memotécnicos que ayudaran al alumnado a centrar precisamente esos riesgos y cómo protegerse. Entonces se creó un protocolo de asesoramiento a distancia para poder trabajar con los docentes y se realizaron todas las adecuaciones necesarias en el proyecto. Desde entonces hemos estado trabajando juntos para ir desarrollando nuevas actuaciones que respondan a las necesidades específicas de los centros educativos. Qué fantástico, ¿no? Uno habla de la capacidad de la Consejería y de la Fundación para adaptarse, porque nunca se sabe lo que nos puede venir encima, pero me quedo con las 3 Cs, las 3 Ps y las 3 Ms. Así es. Seguro que los niños también. ¿Ves? No, totalmente. Y además es desde ahí desde donde hay que empezar, o sea que me parece fantástico. Y Toñi, desde una perspectiva institucional, ¿no?, que era lo que mencionabas también en un principio, ¿cuál ha sido para ti el impacto, ¿no?, que ha tenido Creciendo en Prevención en las escuelas en las que has estado involucradas? Este tipo de programa nos ha permitido llegar a
unos 165 centros, si no me falla la memoria, de ellos 22 de educación especial. Luego mencionaré algo más sobre este desarrollo específico, y estamos en casi 20.000 alumnos que de una u otra manera han participado en todas las propuestas de Creciendo en Prevención. Entonces, creemos que con estas acciones sencillas, flexibles, se ha podido llegar a impactar. Lo mismo que el conjunto de las acciones que desde la institución, desde la consejería, se promueven para precisamente el desarrollo de programas que tengan que ver con la educación socioemocional, tan necesaria últimamente a raíz precisamente de elementos como han ocurrido, como son la pandemia, ¿no? El impacto de la pandemia en las emociones ha sido bastante importante, hay que tenerlo en cuenta, y la consejería ya lleva mucho tiempo desarrollando programas como Creciendo en Prevención, Educar para Ser, En sus zapatos, Think Equal, Educación Responsable. Es decir, hay un abanico de programas que los centros, en función de las necesidades de cada uno de los centros y de sus propias propuestas educativas, pueden sumarse, y lógicamente es muy importante potenciar que los docentes sean sensibles a lo que está ocurriendo en el aula y trabajar con los alumnos esta gestión de las emociones para mejorar la convivencia en los centros educativos y lógicamente intentar soslayar los problemas que puedan surgir en esta línea. Problemas que me imagino no habrán sido pocos, sobre todo, uno por el tema que ya hemos mencionado, pero sobre todo, claro, abarcáis poco más de 160 centros. Entonces, sí. Cuéntanos un poco cuáles han sido los mayores desafíos a los que os habéis enfrentado a la hora de implementar el proyecto. Sin duda la pandemia. La pandemia fue uno de los desafíos, porque es que justo el programa tenía un enfoque que íbamos a trabajar y hubo que reestructurarlo porque las circunstancias cambiaron. ¿Qué momentos aquellos? Ahora estamos hablando con perspectiva hace 4 años, pero aquellos momentos fueron el trabajo increíble que hicieron los docentes en ese momento para la atención del alumnado en esas circunstancias en las que de repente nos vimos inmersos y que cambiaron el panorama de un día para el siguiente. Realmente es un trabajo magnífico. Ahí hay que reconocer que la Fundación Elecnor, con el programa, colaborando con la consejería, hizo un gran trabajo de adecuación. Fue reconstruir el proyecto para adaptar la propuesta, que era muy adecuada para la etapa educativa en la que estaba enfocado, pero tomando la decisión de centrarse primero en esa parte de la prevención del COVID, pero sobre todo después haciendo que esa evolución se dirigiera hacia los aspectos emocionales del alumnado y las consecuencias que la pandemia. El trabajar un contenido nuevo con la colaboración de psicólogos y expertos en prevención de riesgos emocionales, para poderlo integrar en las acciones de los centros educativos, fue sin duda uno de los retos que hubo que afrontar en ese momento. Y además, como mencioné antes, a petición del equipo técnico precisamente de la Consejería de Educación, se hizo un especial esfuerzo para adecuar también los recursos a los centros de educación especial, el poder trabajar con el alumnado, que tiene unas características muy concretas y que ha dado la bienvenida también a este programa para esas adecuaciones, el ser flexible, el proporcionar un apoyo y un asesoramiento, aportar esas soluciones a necesidades muy concretas. Es un gran esfuerzo que también se está realizando coordinadamente para poder atender a estos centros con esas características tan concretas. La flexibilidad de la utilización de la herramienta digital también nos ha permitido de alguna manera llegar a centros menos de la capital y poder dirigirnos también a poblaciones de pequeñas localidades con recursos que están más limitados, y también ha habido excelentes resultados en este sentido. Desde Creciendo en Prevención se facilitan todos los materiales, las orientaciones, la metodología es sencilla. La creación de los módulos es flexible, con lo cual pueden ser adaptados por los docentes para poder adecuarlos a cada contexto educativo, y eso ha permitido que se pueda atender a las necesidades. Todo este proceso en colaboración con las necesidades que tenemos detectadas desde el equipo técnico de la Consejería con los centros educativos es lo que nos ha permitido esa fluidez y poder abordar los desafíos de una manera y de una dinámica mucho más adecuada. No solo cambia el cómo tenéis que, no de alguna manera,
comunicar y implementar todo esto, sino que también cambia incluso el contenido, el contexto y el grupo de personas, ¿no? El grupo de jóvenes a los que vais. O sea, que ha sido un repertorio de desafíos, la verdad es que impresionante, pero bueno, quería saber también un poco, ¿no? Viendo hacia el futuro, ¿no? Un poco en cuanto a la colaboración en el largo plazo, ¿no? ¿Tenéis planes de expansión, de continuación, espero, del proyecto? ¿Cómo avanza? ¿Cuál es la visión de futuro un poco? Pues a ver, la educación socioemocional evidentemente que es un proceso de formación y de adquisición del conocimiento con esas habilidades, ¿no? Para reconocer, para comprender, para regular las emociones, ¿no? Cómo poder ayudar a los alumnos en el contexto educativo. Para eso necesitamos implicar a gran escala a toda la comunidad educativa y es un trabajo que tiene que adecuarse a las necesidades de los alumnos. Esa integración transversal que permite programas como Creciendo en Prevención de una manera flexible. Necesitamos seguir implementando programas y actividades específicas como las que ofrece Creciendo en Prevención para trabajar esas habilidades en todos los centros educativos de una manera adecuada, continuada y sostenible en el tiempo. Es por aquí por donde ves un poco tú el modelo a seguir quizás también para otros modelos, ¿no? De coger un poco lo que vosotros habéis hecho y que sea replicable también, ¿no? ¿Cómo ves ese aspecto de cómo poder replicar lo que estáis haciendo bien de alguna manera para que sea sostenible también, ¿no? Y podamos beneficiarnos todos a un nivel educativo? Yo creo que la clave está en la flexibilidad, es decir, el ofrecer a los docentes un material que puede ser adecuado y estructurado conforme a las necesidades de su propio alumnado. Entonces, ese seguimiento que ofrece Creciendo en Prevención, en esa adecuación a cada una de las realidades de los centros educativos, es el tipo de modelo que se tiene que ofrecer para que podamos dar respuesta a las necesidades que están surgiendo en los centros, porque cada uno de los centros educativos es un microcosmos, pero cada una de las aulas es en sí misma un microcosmos. Entonces, cada docente es el experto, el conocedor, el que sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo en ese contexto y, por supuesto, con la ayuda de los expertos de Creciendo en Prevención, de programas como Creciendo en Prevención, con la ayuda de las asesorías por parte de la Consejería de Educación, es cómo podemos hacer que cada uno de los programas atienda específicamente las necesidades, y son los docentes los que tienen que hacer ese trabajo de adecuación. Por eso un elemento flexible es el que permite precisamente el que el docente determine cuáles son exactamente los aspectos, las características. Por eso ellos ven que es una actividad motivadora, que el alumnado se identifica en esta etapa educativa con los modelos que se le ofrecen y le permite ser un punto de partida para continuar con acciones de educación socioemocional en su propio contexto educativo. Como bien dices, es cada docente el que mejor conoce a el microcosmos, a la clase, al grupo de alumnos con el que está tratando. Eso me parece absolutamente imprescindible, ¿no? Quería saber un poco qué tipo de métodos utiliza la consejería para medir, ¿no? Un poco el impacto que tiene el programa en los estudiantes. Bueno, nosotros somos conscientes de las limitaciones que aún todavía existen en la medición de competencias socioemocionales. Entonces, somos conscientes de que es imprescindible que la evaluación, que el seguimiento, la monitorización de los programas estén presentes en todas estas iniciativas. Lógicamente se utilizan diferentes herramientas. Nosotros tenemos informes que nos van presentando desde la propia institución, desde Fundación ELECNOR. Con regularidad el equipo de trabajo nos presenta los informes para saber cuáles son los trabajos, cuál es el feedback que se está recibiendo por parte de los docentes que están participando en los centros, y por supuesto utilizamos herramientas múltiples como las encuestas, las entrevistas, listas de cotejo, rúbricas de evaluación para tratar de hacer ese seguimiento y ver cuáles son la satisfacción de los docentes con la adecuación de los programas y, por supuesto, en su caso, tomar nota de esa retroalimentación, ese feedback que siempre nos proporcionan para ir transmitiéndolo, y de tal manera que podamos ir haciendo las adecuaciones precisas para que los programas, los proyectos, las actividades se vayan centrando justamente en eso, en las necesidades del equipo.
docente, porque ellos son los que mejor conocen al alumnado y este tipo de herramientas les pueden ayudar, tienen que ser un instrumento valioso, algo que les pueda ayudar para después realizar ese cribado de las dificultades socioemocionales que puedan existir en su propio contexto, en su propia aula, para de esa manera, obviamente, una vez detectados los problemas que puedan existir, si hay problemas de ajuste, poder hacer la derivación necesaria en el ámbito educativo hacia, cuando sea preciso, los profesionales del Departamento de Orientación, el EOEP u otros servicios especializados que puedan colaborar a mejorar precisamente esa salud socioemocional del alumnado cuando se detectan problemas. De alguna manera esa es la clave, quizás también, junto con, por supuesto, todo lo que venimos hablando, de la sostenibilidad en el largo plazo, ¿no? Esta constante atención tanto a los docentes como a la juventud. Entonces quería simplemente saber cuál es la visión quizás de la consejería sobre cómo realmente no solo mantener, sino un poco como hablábamos antes, hacer por expandir esto que tan necesario encontramos, no solo nosotros, sino yo creo que muchas personas, que es esta salud psicoemocional y son todas estas herramientas que estáis utilizando y que estáis haciendo de manera tan brillante, ¿no? ¿Cómo ves tú qué podemos hacer para mantener esta sostenibilidad de cara al futuro, Toñi? Pues a ver, las investigaciones concluyen que las habilidades socioemocionales pueden ser enseñadas, entrenadas y desarrolladas a través de los programas y las herramientas que estén científicamente avaladas. Entonces, partiendo de esta premisa, nosotros vamos a seguir colaborando para que, lógicamente, todos aquellos programas que las evaluaciones, el monitoreo que realicemos, demuestren que existe un impacto positivo en el alumnado, tengan el apoyo necesario por parte de la consejería para seguir desarrollándose en el futuro de manera colaborativa, para que atiendan precisamente a esas necesidades. Nosotros seguimos apostando por la formación continua de los docentes, seguimos apostando por proveerles de los recursos, de los materiales que sean necesarios para que su alumno se beneficie y se facilite el acceso a programas como Creciendo en Prevención, realizando cuantas adecuaciones sean precisas en el futuro con la colaboración de la Fundación ELECNOR. Fantástico. Pues, Toñi, solo puedo darte las gracias de corazón. Primero por sorprenderme con la flexibilidad y sobre todo con la capacidad y con todo lo que habéis hecho y con tanta certeza que siento que aportas y que realmente esta colaboración, ¿no? Que como nos has comunicado y nos enseñas que una colaboración estratégica de este tipo entre la consejería y la fundación puede dar lugar a realmente mejorar de manera profunda no solo ya el bienestar de nuestra juventud, sino los bloques y los fundamentos esenciales de cómo construimos de cara al futuro. Y te agradezco de corazón que hayas estado aquí con nosotros compartiendo todo este trabajo que me parece que tanta voz y tanta altavoz necesita que le demos. Muchas gracias a vosotros nuevamente por la invitación y un placer haber tenido esta conversación. Igualmente, un placer y muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego.